Hoy voy a contar una historia bastante diferente, una historia que, bueno, no he hecho nunca esto en el canal, pero bueno, es una historia que puede interesar a bastante gente, puede que haya gente que la crea, gente que no. Yo simplemente yo la creo personalmente, así que he pensado contarla básicamente para que la gente conozca un poco más del tema, así que allá vamos. 1 de mayo de 1987, Porto do Son, La Coruña. En la ría de Noia hay noticias de un avistamiento ovni. El primer testigo, José Agrello, profesor de literatura, escritor, autor y director teatral, procedía a relatar los acontecimientos ocurridos aquella noche. Serían las 11 de la noche. Estaba en la cafetería de un pato y salí porque me avisaron de lo que estaba ocurriendo. Vi en el horizonte, sobre el monte Santa Mariña, una cosa muy brillante que duró casi una hora. Yo me vine a casa y aquello todavía continuaba. Era una luz perenne y lo curioso es que se me paró el reloj. Bien, esta característica de mal funcionamiento de algunos aparatos es conocida en la ufología como los efectos EM, electromagnéticos, habitualmente reportado por testigos que se han encontrado en el campo de influencia de un ovni. José continuó explicando: tuve que comprar otro reloj porque fue imposible arreglarlo. Al irme a casa aquello continuaba. La luminosidad era de color rojo azulado y permanecía en el más absoluto de los silencios. El resplandor semicircular parecía palpitar, haciendo movimientos de izquierda a derecha y viceversa. Con unos dibujos realizados por el propio José y las confesiones de algunos testigos que también estaban por la zona, se pudo comprobar como ese objeto dibujado por José y comentado por más gente tenía forma de una campana luminosa, como en forma de campana. Más tarde, ya en el lugar de los hechos, es decir, en el monte donde supuestamente aterrizó el ovni, se pudo apreciar que en la zona no habían casas, no habían cables eléctricos que pudiera hacer un cortocircuito y tampoco había ninguna otra fuente de luz cercana. No habían casas, no había nada. Los acontecimientos se desplazaron hasta Vistabós, una pequeña aldea de tan solo 7 casas contadas, que estaba un poquito más cerca del monte donde sucedió eso aquella noche. Antes de ir a Vistabós, José ofreció a la investigación su reloj, el reloj que se le había roto, que no funcionaba, por si acaso pudiera servir para algo. El reloj fue enviado a un relojero para, de algún modo, pues que él explique un poco el tema de por qué dejó de funcionar, si estaba sucio, si estaba... Es decir, se le llevó para que lo observase y después de limpiarlo a fondo, observar y todo lo que vino siendo eso, el relojero dijo que el reloj se había parado por algún efecto magnético, es decir, se podía adelantar, se podía atrasar, pero el reloj ya nunca más iba a funcionar por el efecto este. Bueno, ya en Vistabós se fue a preguntar directamente a Domingo Beiro y su hija, los dos principales testigos de este mismo caso. Ambos recordaban perfectamente lo ocurrido la noche del 1 de mayo del 87. La primera en notar algo extraño fue la hija, Belén, que decía lo siguiente, procedo. Estaba viendo la televisión cuando vi una luz que venía fuera de la casa y avisé a mis padres. La televisión se había estropeado y mis padres no me hacían caso, pero luego salieron y lo vieron. Avisaron a los vecinos y así comenzó todo. Poco después describieron el ovni de esta forma. Era redondo, debajo tenía unos rayos de color rojo, azul, amarillo, una cosa maravillosa, daba vueltas como una noria, a veces parecía alargado, otras redondo.
Nuestro perro, Jackie, estaba nerviosísimo. Parecía que tuviese miedo. Nunca lo habíamos visto así. Es un perro bastante tranquilo. También hicieron un pequeño retrato de lo que vieron, es decir, un pequeño dibujo del ovni. Los dos testigos dibujaron un objeto discoidal con capacidad de ovalarse, de unos 10 metros de diámetro y con multitud de luces en la periferia. Y estas luces giraban de dos formas: rotación y traslación. Aquel movimiento coincidía con la palpitación de la campana luminosa que vio José. Tras una hora, el ovni se perdió detrás del monte, pero minutos antes de desaparecer del centro del objeto, apareció un pequeño punto de luz blanca, que en línea recta se perdió hacia el mar, en dirección Finisterre. Este es un claro caso de cómo los ovnis afectan electromagnéticamente a objetos mecánicos y eléctricos. Fenómenos como el de Galicia se cuentan por centenares y en sí mismo constituyen una evidencia del fenómeno. Los ovnis no son alucinaciones, no son estrellas lejanas, no son globos sonda, son algo más, objetos que emanan energía. Buenas noches.